Los poemas de los músicos nos ayudan a detectar una serie de asuntos estéticos, métricos, de pesos y tonos del fraseo y las palabras. Eso es lo valioso de leer a músicos escribiendo poemas, además del valor y el placer de los textos mismos, en muchos casos aciertos, en otros, gemas en bruto, gemas en proceso, gemas fisuradas, por un desliz fácil de evitar, verbosidad, sobrepoetización y altura lírica, juegos de palabras, chistes, cacofonías, sobreadjetivación, declaratividad, conectidismo y el tema de la rima. Para escribir poemas hay que divorciarse del esquema canción, cosa que no todos hacen. Y no sé si tienen por qué hacer, pero este es un libro de poemas, no de canciones. También quizás está el tema. En un par de casos, a quienes les es imposible dividir autor de hablante o de plantear el poema desde otro lugar que no sea la primera persona, quizás un resabio de la anticuada idea de figurar o de rockstar, de figura o de rockstar, perdón. Hablar desde el otro es ponerse en el lugar del otro. Creo que la mayoría de los que están acá lo comprenden de esta última manera. Y esta es parte de la introducción, escrita por Germán Carrasco, el editor de este libro raro, lo pienso, que es leer desde la poesía a Mm. un sinnúmero de figuras célebres insignes de la música chilena. Y a razón de lo mismo, vamos a hablar de este libro, Nunca se supo, poemas de músicos chilenos, libro editado por J.C. Sáez, editor, y con quien tenemos el gusto de conversar hoy, un amigo de la casa que oficia de compilador, uno de compilador de este libro, Joaquín Miranda Fuentes. Joaquín, muchísimas gracias por aceptar una vez más esta conversación con los traficantes de cultura. Gracias a ti por la invitación. Me encantó lo que leíste, ese fragmento que escogiste, Germán. Claro, Germán es un Eh, tipazo. no, es tremendo, tremendo. También decir que Joaquín Miranda oficia de compilador junto con también cantautor Chinoy respecto de esta compilación, de esta antología de poesía de músicos chilenos. Y aquí hablamos de la idea, Joaquín, cómo, y del trabajo propiamente tal, cómo se gesta una idea, porque quizá también es la visual que yo tengo. Es raro un libro como este respecto del esquema literario que se ve, donde uno no, quizás también, uno asocia también como la poesía, uno no, quizás no asocia tanto la poesía con la música, pero también uno ve canciones que pueden ser perfectamente poemas. ¿Cómo nace Nunca se supo? Sí, bueno, dijiste cosas muy interesantes. En primer lugar, eh, hace tiempo, ya hace 2000 años, por ejemplo, en latín había una sola palabra para poema y canción. O sea, eran cosas indisociables. Y esa palabra era Carmen, de ahí viene lo carmínico. La época medieval, después con la imprenta, se empiezan a disociar, y tenemos por un extremo la facultad de música y en otro la facultad de poesía o de literatura, como quieras llamarlo. Y entonces los poetas no se consideran músicos ni los músicos poetas. Entonces también es interesante ver cómo eso ha cambiado en el tiempo, pero sobre cómo nace esto, nace en pandemia. En verdad nace mucho antes, porque cuando yo estudiaba en la universidad, letras, tenía ramos de poesía. Y siempre me llamó la atención que en estos ramos no aparecieran músicos, porque, por ejemplo, no sé, me encanta Charly García, Spinetta, y me preguntaba, ¿por qué no hay trabajo de estos tipos si estos tipos hacen poesía? Entonces, de muy chico, ya desde los 18 años, tenía esta inquietud de por qué separamos esto, si al final es medio arbitraria a veces la separación. Y en pandemia, yo ya estaba trabajando con el Tata Vara en el taller, a quien le mando un saludo, somos muy amigos ya a esta altura, y se me ocurrió esto, como nadie podía hacer nada, dije, a lo mejor sale este libro, ahora que nadie puede hacer nada, y le pregunté a él si se animaba a participar, si me daría contacto, si le interesa y si cree que iba a aprender el libro. Y él me dijo inmediatamente que sí.
Y me empezó a dar contactos de, no me acuerdo de quién, de Manuel García, bueno, de gente conocida. Y hablando con Nano Stern me dio el contacto de Chinoy. Y cuando le comenté a Chinoy la idea, eh, su respuesta fue muy eufórica porque él había tenido la misma idea hace unos años antes. Entonces, hubo ahí algo, porque, porque me empezó a mandar contactos y contactos y contactos y contactos de gente para reunir poemas. Y llegó un momento en el que pensamos que es tan grande la empresa que mejor ser dos que uno y unimos el trabajo, digamos. Pero nace en pandemia y esto lo he dicho en otras entrevistas que es interesante porque quizás sin pandemia no hay libro, porque gracias a la pandemia los músicos tuvieron tiempo para escribir, porque si no están trabajando siempre. Entonces, pero bueno, así nació y prendió al tiro. Los músicos empezaron a sumar al tiro. Claro, y como tú dices, y como lo dice yo lo interpreto, de que este libro no puede haber nacido en otro periodo que no sea pandemia. Como quien aparece, como que yo creo que tu canción, yo creo que tú puedes escribir, como explorar más allá de la composición de la letra, antes de pasar a la música, o sea, antes de que el poema sea una canción que puede ir en un próximo disco, un EP, por ejemplo. Pero muchos trabajan al revés, o sea, es muy loco. Bueno, insisto, yo conozco mucho el Tata Barahona, no puedo hablar por los demás, pero yo sé que él trabaja y nacen juntos en la música y la poesía. O sea, es una cosa que no... enfrentarse a la hoja en blanco sin guitarra fue una cosa terrible para muchos. Sí, fue muy difícil, salvo algunos que ya tenían experiencia, como Patricio Mans, Fernando Viergo, Colombina Parra, la Cami Moreno, que también escribe, pero para los demás fue muy difícil. Y sobre lo que decías del libro raro, efectivamente un libro raro es la primera antología en Chile de este tipo, que reúne poemas de músicos chilenos, pero no es la única en otros países. Argentina tiene su propia antología de poemas de músicos. Estados Unidos, bueno, tienen a Bob Dylan, imagínate la importancia que le dan también a esto. Entonces, esto sienta un precedente en Chile para que ojalá los músicos se lancen también más a la poesía y que en otros países ocurra algo similar. Yo creo que esto es un impulso para eso, pero como te decía, las letras, tú dices, claro, antes uno puede decidir si convertirlas en canciones o poemas, pero los músicos tienen formas de trabajo tan distintas, tan raras, tan a veces místicas. Muchas veces no trabajan con las palabras y les aparece primero una melodía, después le ponen palabras. Entonces, no es como nosotros creemos, ¿no? Que estamos más cercanos al ámbito literario. Los músicos funcionan de una manera muy distinta y por eso fue un desafío para gran parte de los que están en el libro enfrentarse a la página en blanco. Fue una cosa que hubo que empujar un poco a los músicos a que se atrevieran, que no tuvieran miedo. eh, pero, pero eso, no te quiero alargar. Y en ese punto, ¿cómo fue el trabajo? Y irnos más como a trabajar con cada uno de estos músicos. Eh, por ejemplo, respecto de, no sé, guiarlos respecto de ciertas métricas o también qué tan celosos o no son de su propio trabajo. Porque muchos, como tú dices, muchos se enfrentaron a la página en blanco, pero imagino que otros ya tenían quizás un cuaderno aparte, como quizás con el celo de no querer mostrarlo porque quizás no estaba tan pulido o no. Es de todo, es de todo. O sea, piensa que hay 56 autores en el libro y yo creo que hablamos con más de 100. Quedaron 56 y yo diría que en la gran mayoría hubo mucha humildad. Por ejemplo, yo destaco a Colombina Parra, que, o sea, ¿cómo le digo a la hija del poeta quizás más importante en Chile que le voy a editar sus textos? ¿Cachai? A mí me daba miedo eso. Pero a ella le encantó. Me encantaron. Entonces hubo un tema de... Yo creo que lo esencial fue la relación, cómo plantearle las cosas, cómo en el fondo siempre
el abordaje no fue meramente mándame tus textos, sino, oye, hagamos un vínculo, hagamos algo más, que sea, confía en mí, yo confío en ti. Y en ese sentido, el trabajo no hubo tanto, hubo autores que fueron, sí, fueron difíciles. Y fueron difíciles, em, pero eso no significó tampoco que el resultado fuera malo, ¿cachai? Ujú. Porque también nosotros tuvimos, lo dice Germán en el prólogo, que nosotros tuvimos que también hacer un ejercicio de meternos en la cabeza de ellos, así como ellos salir de la zona de confort para entender un poco sus argumentos. Por ejemplo, Álvaro España, de los fiscales, es punk, es super punk, y el poema que mandó es super punk también. Pero ¿qué es lo que ve un editor? Dice, aquí hay que editar esto, porque falta tal cosa, falta algo, pero el texto, tal como está, es perfecto para alguien como Álvaro España, ¿cachai? Entonces, nosotros también tuvimos que hacer ese ejercicio de entender de dónde viene esto para saber de qué manera abordar la edición y la propuesta. Hubo muchos poemas que tenían un sentido que no se nos dijo antes, entonces, claro, la edición no era pertinente, pero en general fue un trabajo tranquilo, ameno, bien recibido, súper dialogado, y se hicieron buenos vínculos, pero fue un trabajo desafiante para ambos lados. Sí. Desafiante en el tipo de ver el estilo de pluma, por ejemplo, que puede ser Pedro Villagra de Santiago Nuevo Extremo, como el trabajo que hace La Chinganera, como el trabajo del mismo Álvaro España, o de Álvaro, o de Trivi, de Álvaro Prieto. Sí, porque él, claro, en el caso de él, él lo que hace es desescritura. Es que eso es muy interesante porque cada uno tiene su noción de poesía, ¿cachai? No es como nosotros que venimos del mundo de la escritura, más o menos hay un consenso, como que voy a hacer un libro de poesía y como que ya tengo una idea de qué es eso. Acá no, porque acá cada uno tenía una noción distinta sobre qué es la poesía. Y eso nos enfrentó a nosotros a muchos dilemas. Por ejemplo, el tema de las décimas es una discusión eterna esta. Hay gente que dice que es poesía, otra gente que dice que no, otra dice que es híbrida, otra dice que es una cosa que para mí es poesía, pero para muchos no lo es, ¿cachai? Entonces el trabajo con los decimistas, porque yo también soy decimista, entonces trabajé mucho ahí con la Dani Paria, con la Chinganera que mandó sus décimas, la Noster mandó décimas, pero cuando tienes gente que tiene tan trabajada la noción de un algo, no puedes llegar y cambiar ese algo. No sé si me explico. Ujú. Por ejemplo, hubo gente que decía, yo quiero que el poema quede así, así, bruto. Yo sé que está bruto, sé que está con imperfecciones, pero eso es lo que yo quiero en el poema. O sea, quiero que se vean esas imperfecciones, esas grietas de las que habla, por ejemplo, Germán en el prólogo. Y justamente Germán reflexiona sobre eso, dice, bueno, ¿y cómo leemos los poetas ahora esto? ¿Qué es? ¿Qué nos puede aportar del conocimiento del quehacer poético? ¿Cuáles son los límites de esto? Y entonces, como te digo, cada persona mandó cosas distintas y se explicó de forma distinta. Y eso, a mi juicio, enriquece la discusión sobre qué es poesía o qué es lo poético, pero en el ámbito laboral, así como práctico, fue muy desafiante, porque claro, uno proponía algo y a veces la respuesta era no, simplemente, no lo acepto. ¿Y por qué? Por esto. Y ahí cuando te explicaban, tú decías, ok, comprendo, ya. Entonces lo dejamos así, pero fue uno por uno. Entonces imagínate 56 personas, uno por uno, cada uno explicando su razón, proponiéndole cosas. Eh, pero fue un trabajo que yo eh, diría que fue positivo, o sea, una experiencia muy rica, ¿cachai? Pero fue harta pega. Me recuerda la conversación que tuve a principios de año con el poeta Carlos Cosíñez, cuando hablábamos de alguna forma, reivindicar la palabra. También con el obvio del entendimiento de qué es la poesía para cualquiera de nosotros, donde nos enseñaron que tiene que tener rima, y eso no necesariamente tiene que tener así, tiene que tener eso.
pero sí yo creo que tiene que tener cierta melódica, como la melódica de la poesía, y sin ir más allá del tema de lo que puede ser una canción o no. Claro, bueno, de hecho, como lingüista a mí me pasa eso, que cuando tú estudias el lenguaje estás estudiando secuencias rítmicas, siempre. Nosotros hablamos con un ritmo, es inevitable. A veces, de hecho, la gente dice que alguien habla cantadito, por ejemplo. Los latinos tenían sílabas largas y sílabas cortas, entonces tú literalmente, sin saber latín, escuchabas algo como ta, 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 ¿cachai? Siempre ha habido y siempre va a haber un ritmo en las palabras. Más allá de si es poesía, si no es poesía, cuando hablamos hay ritmo, hay acentuación, hay pausas, hay silencio. Entonces, como el objeto de trabajo de la escritura en general es la palabra, es inevitable que haya melodía, que haya ritmo. El tema es que tú puedes exacerbar eso, claro, a través de la rima, a través de la métrica. Tú ves la poesía del siglo de oro y es una cosa que si no tuviese la métrica tan trabajada, no tendría el valor que tiene, por ejemplo. Pero hoy en día se busca la melodía también fuera de esas formas métricas. Que yo creo que también es algo que está pasando con la música, que hay mucho cosa, mucho experimental, mucho experimento, que, que es como decir, ya, ok, ¿cuál es el límite de esto? ¿Cuál es el límite de esto? Si yo quiero hablar de tal cosa, ¿cómo lo hago? Siempre hay un cómo lo hago. Y ese cómo lo hago implica necesariamente ritmo, ¿cachai? O sea, tú puedes escribir algo o hablar de una forma o hacer una canción donde tartamudees a propósito para evocar tal cosa, o hacerlo en un poema. Pero la melodía, a lo que voy es que siempre está. De hecho, cuando tú haces una pregunta, la melodía asciende, esto en términos de fonética. O sea, ¿cómo estás? Eso asciende, buff. Y si tú, en cambio, cuando dice estoy bien, es una melodía. O sea, la melodía es inherente al lenguaje. A eso quiero ir. Y los poetas son conscientes de eso y lo pueden trabajar, exacerbarlo, exagerarlo, controlarlo al gusto que quieran. Y los músicos son conscientes de eso también. Algunos más, otros menos, pero siempre va a haber ritmo, no necesariamente en la rima o en esas cosas, siempre va a haber melodía y por eso es tan, para algunos, un ejercicio tan prolijo buscar la palabra correcta, ¿cachai? No es porque estas dos palabras tienen que tener un ritmo fluido, etcétera, pero esto es un tema para años de discusión, o sea, que al final qué es lo de que dictamina un buen ritmo en poesía, pueden ser un millón de cosas. Lo mismo con el habla, lo mismo con la música, pero la melodía siempre va a estar, la acentuación siempre va a estar, ¿cachai? Conversamos con Joaquín Miranda Puentes, antologador de Nunca se supo, poemas de músicos chilenos, editado por J.C. Sáez. Em, Quisiera quiero volver nuevamente al tema de qué es la visual de la poesía de cada uno de los músicos. Por ejemplo, yendo a la página que le corresponde a Colombina Parra, donde uno ve cierta métrica, donde uno, porque también leí un libro de ella, no recuerdo el nombre en este momento, que lo editó Random House, Otro que tipo de son música. ese mismo, otro tipo de música, que tiene también, que no, no necesariamente algunos son poemas, pero sí tienen ese ritmo del músico o de la música, versus, no sé, si me voy a la página de Tata Barahona, que son dos o tres líneas, quizás cuatro, que es más conciso, que es que en el fondo es la visual que cada músico y música tiene de qué es la poesía para ellos. Es muy loco, bueno, el Tata, aquí puedo hablar con más propiedad porque lo conozco un montón, pero el Tata cuando escribe es otra persona, él tiene un personaje. Él no es el Tata Barahona, se llama Homero Lima, su personaje de escritor. Y es una, Es nombre de poeta. tiene una historia que ahí lo contará él en algún momento, pero no es él. Entonces, cada vez que tú veas algo escrito por él, en verdad no es él, es un personaje que él ha elaborado a lo largo de su historia y que es muy interesante. Él escribió aquí un haiku, por ejemplo. Ujú. Yo lo ayudé un poco, ¿cachai? Así como que conversamos esto, yo le dije, Tata, esto es un haiku, ¿cachai? Y le dimos la métrica del haiku y me pareció precioso. Pero está eso también, que están como los alter ego. En el caso, por ejemplo, de Álvaro Prieto, él lo que hace,
lo llama desescritura. ¿Por qué? Porque agarra un libro, cualquiera, puede ser una enciclopedia, un diccionario, la Biblia, el Quijote, da lo mismo. Agarra una hoja y empieza a tachar palabras. Y lo que salga, el poema. ¿Cachai? Entonces, cada persona tiene un método, un método distinto, un alter ego, una forma de hacer. La colombina, bueno, creció con, imagínate, con Nicanor Parra, o sea, tiene, en las venas tiene la poesía, pero a mí me encantó ver estos distintos métodos de distinta gente y sobre todo cuando había gente tan experimentada que no sabía qué hacer, ¿cachai? Como que se sentían fuera de lugar o habitando un planeta extraño. Me gusta mucho, por ejemplo, Magdalena Matei, que para mí es una grosa, una tremenda de la escena artística chilena. Y ella me decía, no puedo escribir esto porque es muy difícil, hubo que empujarla. Y esa ternura que hay detrás, como y humildad de personas que están consolidadas. De hecho, hoy día supe que la Magdalena ahora tiene un puesto en la SCD importante, ¿no? Pero imagínate, personas de esas que tienen trayectorias gigantes diciendo no sé qué hacer y tú ves ahí como el rostro del niño sin saber qué hacer y tienes que empujarlos un poquito y salió un poema precioso de la Magdalena. ¿Cachai? Entonces también hubo mucho de eso, de personas que están hiper consolidadas, pero que no se atrevieron, no es que no se, porque se atrevieron, pero que lo hicieron con mucho respeto, con mucho, como pisando muy seguros, ¿cachai? Con mucha ternura, con mucha humildad. Entonces hay de todo. Tenía a Homero Lima con el Tata Barahona, la desescritura con Álvaro Prieto, tenía la humildad e inocencia también de Magdalena Matei, los cambios de Yogo Vasconcelos, porque los poemas no tienen nada que ver con la pachanga de las 3 de las 6 de la mañana que uno escucha, son poemas introspectivos que te muestran la complejidad de Yogo Vasconcelos. Eh, esa variedad que está y heterogeneidad que muestra el libro creo que es especialmente rica en términos de literatura, Si me permites, quiero leer el poema de Magdalena Matei, que se llama Ale Gran Colía. por supuesto. El mirlo canta a su antojo, yo en cambio me aburro. No me interesan los preludios. Solo quiero jugar contigo y espero, tendida bajo el piano, e interrumpo la agilidad de tus pies en los pedales. Quiero que termines y cantemos juntas. Hace frío, pero no nos importa. Saltamos al cordel o corremos por el pasillo hasta tocar la mampara y quedar exhaustas con la risa que quita el hambre. La televisión está prohibida los días de semana. De noche estrujamos y tendemos las sábanas. Apaga la luz con el palo de la escoba. Nos da miedo la oscuridad y otra vez corremos, hasta quedar a salvo en la cocina. Es sábado. En el baño escuchamos a Madonna. Tu coreografía es idéntica a la del videoclip. Qué lindo era no tener más futuro que ese espejo y las ansias de vivir. Aquí también quiero entrar, bueno, a la Melancolía de Magdalena Matei, al entrar como en diferentes estilos, quizás como de la forma en que no ve la poesía, quizás también donde entra el músico, donde puede entrar como el estilo donde quiso abordar Magdalena Matei, donde quiso entrar Juan Sativo, donde quiso también entrar Pancho Sazos de Congreso, que son estilos quizás algunos más contestatarios, otros más como de introspección mirándose a la niña o niño interior, eh, el otro quizás hablando un poco de su propia historia, como como la visual que él tiene de la misma historia. Nosotros le dimos en ese sentido libertad creativa a todo. La única consigna o digamos requisito de inclusión y exclusión era que fueran poemas inéditos. O sea, si nos mandaban letras de canciones o poemas publicados quedaban afuera. Y eso les dio mucha libertad, como tú dices, por ejemplo, Juan Sativo, que inevitablemente rapea en el poema. eh, es muy crítico, pero muy lúcido yo me atrevería a decir incluso hasta pedagógico. Y eso se ve también en sus letras de canciones. Entonces, sí, hay algunas similitudes entre el músico y el poeta, pero hay veces en que no tienen nada que ver.
Como te comentaba, Joe Vasconcelos, todos hemos bailado a las 5 de la mañana en un matrimonio, a Joe Vasconcelos, quizás a las 6 de la mañana. Uno lo asocia a eso, las percusiones, la danza como afro-brasileña. Pero si tú ves sus poemas, son una cosa que si no tienen su nombre encima, no tienes idea que lo escribió. Entonces también hay una disociación grande entre personas que yo creo que quisieron también hacer una diferencia. Decir, yo no solamente soy un músico que hace esto, sino que también soy capaz de ver las cosas de otra manera. Y eso lo muestran de una forma muy rica. Bueno, me pasa con Joe Vasconcelos y con un montón más. Yo me debería decir que la mayoría. Hay otros que, claro, siguen la línea de sus canciones, como te comenté, Álvaro España, como Juan Setivo. Y Pancho Sasso es un caso muy entretenido porque él fue muy difícil convencerlo de participar porque él decía que él es casi poeta, que no es poeta, yo soy casi poeta. Y yo le dije, pero todo esto por correo electrónico además, porque no usa WhatsApp, no tiene teléfono. Y le pregunté, pero ¿qué es esto de la casi poesía? Y me respondió con un poema, me respondió una cosa preciosa, que era un párrafo, pero yo después lo desarmé, lo transformé, digamos, sí, en uno, dos, tres, cuatro, lo llamé manifiesto de la casi poesía y se lo envié y le dije, Pancho, mira, esta es tu respuesta. Y me dijo, wow, ya sí, inclúyelo. Entonces también había gente que no, hay muchas personas que no se dan cuenta del potencial que tienen o no se lo creen. Pancho Sasso, por ejemplo, o sea, para mí es un ídolo. Imagínate, para mí haber hablado con Pancho Sasso, yo lo escuché desde chico siempre, fanático de Congreso, y verlo ahí que me dice, yo no soy poeta, no puedo hacer esto, yo no me lo podía creer. Y dice, pero ¿cómo me decís esto después de 50 años de carrera, ¿cachai? Y él sin darse cuenta escribió poesía en sus correos por su forma de hablar, ¿no? ¿Cachai? Hubo harto así que mientras hablaban eran así. Fernando Viergo también es muy así. Si te fijas, sus poemas no son como en versos, sino que son párrafos que condensan una idea. Y él habla así. ¿Cachai? Pero respondiendo a tu pregunta, hay algunos que yo interpreto como que quisieron distanciarse un poco del músico, dar cuenta de la complejidad de ellos mismos, porque algunos, lamentablemente, y esto me pasa, por ejemplo, con el caso de Mon Laferte, que es muy mediática y, y tiene mucha fama, sea buena o mala, ¿no? Es una figura ya que alcanzó un nivel de fama extremo. Entonces, ver estos poemas que no tienen nada que ver con sus canciones, diferenciándose y también criticándose a su poema, hay uno que se llama Déjenme tranquila, ¿cachai? También es muy interesante, o sea, ver que Mon Laferte, de- con o sea, su voz que es bella, a mi juicio es tremendamente talentosa, es una gran artista, y que hace poco no, tuvo la exposición también en artista plástica, etcétera. Y en la poesía también buscó complementarse, no mostrar lo que hace en su arte plástica ni en su música, sino profundizar más allá. Y eso lo hicieron mucho, yo creo que eso fue lo más rico y lo más como lo, lo más valioso que hay en el ejercicio que ellos hicieron, porque eso demuestra que se tomaron en serio el proyecto y que trabajaron mucho en sí mismos, en reflexionar, en ver cómo escribir tal cosa. Así que eso te podría decir. Quizá en el caso de Mon Laferte, como después de esta exposición, después de transformarse en artista plástica, como en el caso de ella en particular, puede ser la búsqueda quizás de ese mismo interés de salir un poco a mirar qué están haciendo afuera, como yo también puedo ser artista plástica, puedo intentar hacer poesía, como explorar esa inquietud artística respecto de ir un poquito más allá de sus discos, sus canciones, himnos en algunos casos. Yo creo que el artista siempre va a ser un creador de todo ya que hay un problema social que es que dividimos las artes como si fueran cosas completamente distintas. Pero tenemos, por ejemplo, a Violeta Parra, que dominó el tejido, dominó la guitarra, dominó el canto, dominó la arte folclórica, dominó todo.
¿Cachai? O sea, el arte, para mí, y esto lo he conversado también con muchos artistas, es la necesidad imperiosa de crear, ¿cachai? Puede ser poesía, puede ser una pintura, puede ser lo que sea. Yo creo que este libro invita a integrar, en el fondo, la creación como arte. No es que yo sea músico y quiera explorar algo, sino que soy artista y me he dedicado más a esto, ahora me toca explorar lo otro, porque la necesidad de crear es tan grande que no se cubre con un solo aspecto de la creación. Porque la música tiene melodía, tiene un montón de cosas, pero a lo mejor tú quieres decir algo que solamente se puede expresar en silencio y para eso está la pintura. Ponte tú. ¿Me explico? O sea, mi forma de concebir el arte es como la capacidad y necesidad de crear para sacar cosas para afuera. Entonces yo no lo vería como, o sea, es inevitable verlo de esa forma por cómo se nos plantea. O sea, los pobres chicos de 18 años tienen que escoger entre música o artes plásticas, pero quieren crear al final, quieren dedicarse a la creación. Y eso para mí es el arte, que de la creación salga algo potente y expresivo. Entonces yo veo en esto, por ejemplo, la Mon, lo que veo en ella son necesidades creativas, son más que decir, ya hice mucho de esto, ahora me voy para lo otro. Seguramente Mon Laferte desde muy pequeña estuvo expuesta a todos estos tipos de creación y ahora le fue bien en la música y ahora está explorando otras cosas. Pero todos quieren crear. O sea, si tú te fijas, cuando conversas con los artistas, están siempre pensando en algo, en una idea, y esa idea puede ser un cuadro, puede ser un dibujo, puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser una escultura, puede ser, qué sé yo, no sé, yo hago guitarra y a veces tengo una idea y se transforma en guitarra, ¿cachai? Yo creo que el arte es eso, la necesidad de crear, como sea, como sea, como sea. Quiero irme a uno de los puntos, a un punto en particular que toca Germán Carcajón en la introducción, que es como todo poema puede ser canción. Y eso es, y una idea interesante, tomando el ejemplo de Borges con La Milonga o Neruda con Alturas de Machu Picchu y el trabajo con los Jaivas. En tu caso, ¿cómo puede ser el poema una canción? ¿O el poema lo creas como poema y quizás no sale de esa casilla? O sea, yo creo que todo se puede musicalizar. El tema es el resultado, ¿no? Porque a veces, o sea, a mi juicio esta es una opinión, pero para mí yo siempre digo, lo mejor que hizo Neruda lo hicieron los Jaivas. O sea, ¿cachai? Lo hicieron tan bien eso de la altura de Machu Picchu. Además, encima subieron un piano a Machu Picchu para que toquen y graben un disco, y el disco es perfecto. En ese sentido, o sea, la musicalización fue perfecta. Pero hay casos que no son tan afortunados. ¿Cachai? O sea, aquí voy, que sí, yo creo que todo poema puede ser musicalizable, pero eso no significa que la musicalización sea buena. Entonces no voy a decir ejemplos para no mencionar, porque hay cosas que a mí no me gustan, no quiero dejar en evidencia lo que no me gusta, porque, pero todo, claro, claro, o sea, por ejemplo, Pedro Aznar musicalizó muchos poemas de Borges en el disco Caja de Música. Y hay poemas que son muy breves, hay poemas que son muy largos, hay poemas que son... Pero el ejercicio que hizo, por ejemplo, Pedro Aznar, que hicieron los Jaiba, que ha hecho Charly García también en algunos casos, ha tenido mucho que ver con meterse y entender el poema. O sea, no es llegar y musicalizarlo. No es como leerlo, lo voy a musicalizar. Lo que hizo Pedro Aznar es estudiar como por no sé cuántos años cada poema de Borges, escogerlos, intentar ver por qué estos podrían musicalizarse. En el fondo vieron un potencial musical en ellos. ¿Cachai? Yo creo que eso es lo que se debería lograr. Pero hay otras cosas, no sé, Serrat ha musicalizado poemas, a mí no me gustan. La verdad, lo que he hecho con Miguel Hernández no me produce nada, ponte tú. O sea, pero se puede musicalizar. Pero ¿qué entendemos por canción también? La canción tiene que producir algo, tiene que ser ritmo, o el poema que se va a musicalizar tiene que tener ciertos requisitos. ¿Cachai? Yo creo que lo que propone Germán es algo que va más allá, que tiene que ver con la noción de poesía y canción, que, que nunca está de más cuestionarse.
porque los académicos tienen muy clara su postura. Por ejemplo, hay académicos que, claro, llevan 50 años estudiando la poesía y te van a decir, esto no es poesía. ¿Pero por qué? ¿Cachai? Y lo mismo con los músicos, los académicos, no, esto no es música. No, porque tiene, no sé, tres acordes. Entonces, lo que los invita a pensar, Germán, es, ¿qué pasa si estamos haciendo la pregunta de manera equivocada, ¿no? La pregunta no es qué es poesía, sino en virtud de qué algo es poético, por ejemplo. O en virtud de qué algo es literario. O ¿tiene sentido que separemos estas palabras? Porque antes no las separaban. ¿Por qué lo hacemos ahora? Yo creo que va más por ahí la reflexión, o lo que quisiera yo que se reflexionase, porque el límite lo pusimos nosotros y todavía no lo entendemos. Es un límite muy difuso, muy borroso, autoimpuesto, arbitrario, que merece mayor reflexión para saber qué estamos haciendo, qué entendemos por creación, cómo valoramos a nuestros artistas, por ejemplo. ¿Lo que suena en la radio es arte necesariamente? Preguntémonos más cosas. El prólogo de Germán a mí me gusta mucho porque es muy reflexivo y tiene muchas preguntas importantes respecto del arte en sí mismo. Yo creo que por ahí va la cosa, como reflexionar más sobre esto. O sea, leer el libro, disfrutarlo, si te gusta, si no te gusta un poema, decir, bueno, ¿por qué no me gustó? ¿O por qué no es poético? En fin, como no quedarse en la mera, ¿cómo llamarlo? Eh, no ser solamente público o audiencia, sino ser parte de la discusión. Porque quizás todos podemos ser poetas, ¿no? O músicos, quién sabe. Pero tenemos que pensar sobre eso. Creo que es una discusión importante en un país que se dice y se autoproclama país de poetas, por ejemplo. ¿Cachai? Es un interesante visual y en el tiempo que nos queda de esta grabación, ¿qué sensación te deja tiene con este trabajo, Joaquín? ¿O las sensaciones que has tenido tú con Chinoy respecto de la compilación de esta antología? ¿Qué sensación les deja que ya esté publicado, que ya tenga circulación en librerías, que se esté hablando de él? ¿Qué sensaciones deja a ustedes? Uy, a mí en lo personal me da mucha curiosidad la recepción. No, porque como tú dijiste al principio, es un libro raro y efectivamente es un libro raro. Y a mí no me importa mucho si a la gente le gusta o no, eso como que me parece secundario. Me interesa qué dice la gente y si le gusta, por qué le gustó. O sea, seguramente muchos van a comprar el libro porque está Mon Laferte o la Camila Moreno, gente que le gusta, pero hay otros autores que nadie conoce, ¿cachai? Que eso también lo quiero recalcar, porque quisimos priorizamos la poesía. O sea, si sabíamos que había un músico que por muy desconocido que fuera, pero que hacía buena poesía, lo incluimos. Eso también fue importante. Por ejemplo, destaco a Eleuterio Huanca, que es yo les preguntaba a todos los periodistas, ¿conoces a Eleuterio Huanca? Tú, Humberto, ¿conoces a Eleuterio Huanca? Me suena, pero la verdad no. No, la respuesta es no, y no está mal, ¿cachai? Es muy desconocido, pero es un poetazo tremendo, ¿cachai? Entonces también me intriga cómo va a ser recibido todo esto, porque si se descubre ahora que Eleuterio es un gran poeta y empiezan a quererlo para publicar otras cosas, porque no es un trabajo donde esté yo expuesto, están expuestas 56 personas. ¿Cachai? Entonces yo quedé feliz con el trabajo. En general, primero, el trabajo que hizo Juan Carlos Sáez, el trato que nos dio y que nos está dando todavía, no, nada que decir, perfecto, muy una gran persona. Lo mismo con Germán Carrasco, que se la jugó, pasamos noches de largo trabajando en esto. Eh, entonces, ver los frutos de ese trabajo son buenos, ¿cachai? Porque no solamente es un libro y ya, sino que fue un libro hecho en conjunto con 56 personas, con Chinoy, con Germán Carrasco, con Juan Carlos, y ahora la Mariana nos ayuda con la difusión, o sea, y estamos viendo resultados que son, o sea, más resultados, perdón, respuestas positivas al libro. Primero por lo que tú dijiste al principio, por su rareza, ¿no? O sea, esto es algo
que los libreros no van a saber dónde poner. ¿Dónde va esto? En la sección música, en la sección poesía, en la sección rareza. O sea, ya como que desde el punto de vista literario viene a romper un poco el esquema. Y algo que a mí me ha gustado mucho de este libro es que muchos de los autores se están lanzando a escribir libros propios, que era la idea. O sea, porque algunos dirán, bueno, ¿y cuándo se viene la próxima antología con los que quedaron fuera? Yo preferiría que no hubiera antología y que los músicos publiquen sus libros, porque hay potencial para Sí, eso. Yo sé que Pedro Villagra está trabajando en eso, que Tito Escade está trabajando en eso. Sé que la Camila Moreno podría ser un librazo, y la Colombina podría ser también un tremendo libro, la Chini PNG, ¿cachai? Entonces, eso a mí en lo personal me tiene contento, porque los tiene trabajando con el Tata Barahona. Tenemos ahí unas sorpresitas que van a salir más adelante también. Entonces, después de 5 años de trabajo, que este libro saliera y de alguna forma fuera recibido bien por los participantes del libro, por los que han comprado y leído el libro, eh, y también yo viendo la materia del libro, la materia, como que quedó lindo el libro además, me pone contento. No me importa lo que digan los críticos, nunca me importaba en verdad lo que dicen los críticos. Pero qué bonito, no sé, me imagino un niño o niña que está empezando y que toca guitarra y de repente ve un poema de Mon Laferte y dice, ah, también se puede escribir. Y ¡pum! Se abre todo un universo, ¿cachai? Yo creo que este libro puede potenciar eso y creo que ya lo está haciendo. Sobre todo los músicos que participaron, como te dije, varios haciendo sus propios libros. Entonces, la sensación es muy linda, ¿cachai? Es muy agotador porque, bueno, son 5 años de trabajo, pero el producto quedó bien y está dando a que hablar y está teniendo tribuna en el buen sentido. Y eso me hace sentir bien, a mí por lo menos. en los minutos que nos quedan de esta grabación, Joaquín, quiero darte las gracias por tu tiempo. Eh, yo digo rareza, pero porque yo reafirmo de que a mí me gustan mucho los libros del que cargan con el mote de raro. No, Y igual, ya, te entiendo. y este libro carga con el mote de raro porque uno es un libro de poesía y ya un libro de poesía con músicos, que ya es más raro. Y lo siento también porque es un cuerpo poético bastante amplio de visuales, de Sí, estilos. Siento que también en algunos casos también se mete el músico por el estilo que también toca en cada uno de ellos y se ve en muchas en muchas de los poemas. Eh, Sirve también como un gran abanico si no conoces a alguno de los músicos sí, expuestos acá. Sirve también como un abanico para descubrir que, oh, Mon Laferte escribe, oh, Manuel García, el mismo Chinoy, Chini PNG, Francesca Ancarola. Descubrir otro lado de tu músico favorito, o descubrir quizás otro lado de los músicos que están hoy en escena. Em, Joaquín, bueno, reiterar nuevamente las gracias por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustas del libro, de lo que quieras. a mí me encanta que lo llame rareza. Para mí también es una rareza y para mí también es... Lo raro no es malo, es todo lo contrario, es algo que es poco común, digamos. Es raro por eso. Eh, yo quiero, no sé, agradecer porque todos estos músicos para mí son... Algunos no los conocía, debo confesarlo, pero para mí muchos son ídolos. Y me abrieron las puertas de su casa, me trataron de una forma, yo creo, eso no se ve, pero yo partí el libro siendo un NN. Si no, y no era un NN, yo era el NN. Y, o sea, todos los músicos que están ahí hablaron conmigo, me trataron muy bien, eh, escucharon mis sugerencias, algunos se hicieron amigos, ¿cachai? Conmigo. Y yo quiero agradecer eso, creo que no lo había dicho en ninguna otra entrevista, porque me mostraron una humildad que yo no esperaba, sinceramente. No por el prejuicio que uno tiene de los músicos, pero gracias a ese trato también está el libro, ¿no? Porque me permitieron meter la cuchara, hubo diálogo, hubo comunidad y honestidad también.
Y invito este libro yo ya sé que está en todo Chile, que está en Amazon, que está en Buscalibro, o sea, está. Eh, y en Buscalibre creo que está hasta con descuento, pero ojalá que se lea y que se reflexione. A mí me importa mucho la reflexión que se puede sacar de esto, más que dar cuenta que Mon Laferte escribe poemas, porque a esta altura ya no debiera sorprender con la cantidad de cosas que hace, sino animar a más gente. La poesía es algo que está en Chile contradictoriamente, está muy abandonada la poesía. Nadie compra libros de poesía. Y hay muy buenos poetas publicando libros. Y esto puede significar un acercamiento a la poesía de gente que no está acostumbrada a la poesía, pero sí a la música y a lo mejor entran al mundo de la poesía. Quisiera eso, ¿no? Como las consecuencias que puede traer el libro en términos más sociales, más reflexivos, y de comunidad también, ¿no? O sea, porque los argentinos siempre se jactan de que sus músicos se invitan a todos a tocar en vivo y es verdad, o sea, cuando Spinetta hizo el gran concierto de como 8 horas de Spinetta y los socios no me acuerdo, que tuvo tantos nombres, bueno, pero que estuvo Gustavo Cerati, Charly García, estuvo Almendra, estuvo Pescado, y todos son amigos con todos. O sea, 2 minutos que una banda punk invitó al vocalista de Miranda, que no tiene nada que ver. Siempre se jactan de eso. Y algo que a mí me parece muy bien. Pero ahora mira, tenemos a todos los músicos reunidos en un libro, sabiendo ellos que participaban los otros, lo que nos demuestra que tampoco hay una competencia que nosotros creemos que hay, que no hay una pedantería de si este va, yo no voy, por ejemplo, eh, que nos invita a comprender también mejor la escena musical. ¿Cachai? Tenemos una escena musical que podría integrarse más. Quizás este libro propicia, por ejemplo, que mañana Congreso invite a la China y PNG a tocar, por ejemplo. Y qué lindo sería. O que Joe Vasconcelos lea los poemas y diga, oh, la Francesca Carola, y saquemos un disco. Puede, puede eso. Entonces está el tema de la recepción de los lectores X que pueden reflexionar, pueden entrar a la poesía, todo eso, pero también de los músicos y decir, oye, mira qué lindo quedó el libro y qué cosas lindas podríamos hacer nosotros publicando un libro, publicando un disco, lo que sea, pero creo que eso me gustaría que pasara. No lo puedo controlar, pero es mi deseo como autor, ¿cachai? Pero es un deseo que yo creo que es absolutamente sincero del bonito producto libro que salió. Joaquín Miranda Puentes, antologador junto con Chinoy de Nunca se supo, poemas de músicos chilenos, de JC Sáez, editor, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Joaquín, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Humberto, nuevamente. A ti, Joaquín, y a quienes nos están viendo o escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.